tardecita casi, bueno, ya es tarde, que nos trae tremendo mensaje. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos están agradecidos con Dios, con el Dios del cielo y de la tierra? Amén. Quiero darle gracias a los hermanos que han dado en este día, tanto en el servicio de la mañana como en este servicio, le han creído a Dios, han traído su semilla y han sembrado. También quiero agradecer a los hermanos de las redes sociales que con gusto nos envían su semilla, tanto como a los hermanos que han recibido su carta mensual, ya han estado enviando semilla. Muchas gracias, Dios los bendiga. Y si requieres una de las cartas mensuales, mándanos saber, mándanos tu dirección y se te va a llegar a vuelta de correo. La estamos enviando a Estados Unidos. Sabemos que han sido de mucha bendición estas cartas que mandamos el primer mes de agosto, y pues queremos seguir alcanzando en tu casa con la palabra de Dios. Amén. Bienvenidos en esta tarde. Voy a continuar con el tema que el Señor me daba para este día. Hoy es el día de tu milagro. Tú estás aquí porque quieres escuchar algo especial de Dios. Y Dios, a través de su palabra, siempre nos habla cosas esenciales para que nuestra vida cambie. Señor, te doy gracias en esta mañana. Te doy gracias por esa oportunidad que me das de predicar tu palabra. Sabemos que viene con poder, con excelencia, y que viene con un poder que solamente tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana voy a hablarles en segunda parte, o voy a continuar hablando de lo que Dios nos hablaba en esta mañana, conociendo la prioridad de Dios. Amén. Conociendo la prioridad de Dios, con el subtítulo: ¿por qué debo de conocer la prioridad de Dios? ¿Por qué debo de conocer la prioridad de Dios? Es bien fundamental en nuestras vidas que conozcamos la prioridad de Dios. Amén. Como referencia voy a usar una ilustración que es muy común en nosotros. Voy a usar esta ilustración para que nosotros conozcamos la prioridad de Dios. La prioridad de Dios comenzó en el Edén con un hombre y una mujer que Dios unió en matrimonio. Ahí comienza la prioridad mayor para cada familia. Si nosotros en nuestro matrimonio no entendemos y no practicamos esta prioridad, nuestro matrimonio va a colgar de un hilo siempre. Muchos terminan separados, muchos terminan divorciados y muchos muriendo prematuramente. Porque la iglesia muchas veces no se responsabiliza en hablar de este concepto tan importante del matrimonio dentro de la iglesia. Vamos a hablar de hermanos que hemos nacido de nuevo. Los que no han nacido de nuevo y se han casado 4 o 5 veces, ellos no tienen ese entendimiento y cuál es la prioridad de Dios para el matrimonio. Cometen adulterio, fornicación, todas esas cosas que vemos. Pero dentro de la iglesia no es así. Porque dentro de la iglesia, cada matrimonio cristiano debe de conocer, y la iglesia es responsable de enseñar este concepto tan importante en un matrimonio, que es la prioridad de Dios. Amén. Ok. Dios en Génesis 2:24 dio su plan, su idea original para que cada familia fuera exitosa, para que cada matrimonio nunca tuviera problemas. Los problemas existen, me van a decir, claro que existen. Pero cuando seguimos en la prioridad de Dios y cuando nos mantenemos en la prioridad de Dios, no importa qué problemas vengan, la palabra de Dios, su prioridad, te garantiza protección divina. Estamos en el mundo vamos a tener aflicción. Amén. Génesis 2:24 no lo sabemos y dice, por lo tanto dejará, ¿se acuerdan lo que dice? Por lo tanto dejará el hombre
a su padre y a su madre, ¿y a quién se unirá? No a su cuñado, no a su suegra, no a su suegro, no a su tío, no a su hermano, a nadie, a su mujer. Y así los dos van a ser una sola carne. La prioridad de Dios en la familia, para que la familia sea exitosa, la prioridad de Dios al hombre y la mujer comenzó en el Edén cuando les dijo: no cambies mi prioridad. Cuando tú te casas, tu mamá ya no es tu prioridad. Cuando tú te casas, tu papá no es tu prioridad. Cuando tú te casas y tienes un segundo matrimonio, eres cristiano, ya tus hijos no son prioridad. Tu esposa, tu esposo sigue siendo tu prioridad. Por eso vemos tanto fracaso y vemos tanta derrota, y tantos aún en el círculo cristiano, tantos matrimonios divorciándose porque han sacado la prioridad de Dios de sus vidas. El plan de Dios no fue así. Por lo tanto, dejarás a padre y a madre. Sabemos, aún en muchos cristianos, que de camino a su casa se detienen a comer con su mamá. Y la esposa cocinó todo el día, se quebró la cabeza. Llega a su casa: ¿vas a comer, mi amor? Ay, comí con mi mamá. Las que son esposas, ¿cómo se siente eso? Por eso Dios estableció una prioridad. Si yo me salgo de la prioridad de Dios, yo no tengo que esperar éxito. Pero si yo me quedo en la prioridad de Dios, yo tengo que esperar éxito. La prioridad de Dios es tan importante que ahí mismo en Génesis, en el verso 7, verso 15. No es ese. Ok, déjame ver. En el verso 7, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Verso 8. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y buena para comer. También el árbol de la ciencia en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra. Y el nombre del tercer río es Hiddekel, que es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es Éufrates. Mira todo lo que Dios hizo dentro del jardín del Edén. Hizo piedras preciosas, hizo oro, hizo vegetación, hizo todo para que el hombre no trabajara. Hizo todo para que el hombre no trabajara. Puso ahí al esposo, y ahora le hizo una ayuda idónea. La ayuda idónea estaba supuesta a ayudarle a su esposo a labrar, a cosechar y a cuidar la tierra. Esa es la ayuda idónea. Ahora, entendiendo esto y viendo estos principios, sabemos que muchos matrimonios fracasan porque no actúan en la prioridad de Dios. No actúan en la prioridad de Dios. Ahora, el esposo siempre quiere darle lo mejor a la esposa. Se busca 2 trabajos. Esa no es la prioridad de Dios. Porque la prioridad de Dios, estamos viendo que Él ya hizo una casa para el hombre, hizo joyas para la mujer, le dio un carro, le dio todo para que cocinara. Hizo al hombre y lo puso ahí. Ahora tú te vas a encargar de cultivar y de cuidar todo eso. Tu mujer te vas a encargar de ser la ayuda idónea para el hombre. Todo lo que él te pida hacer, le vas a ayudar a hacerlo. Pero siempre, por eso Dios te dice, tienes que dejar todas las prioridades y unirte a tu esposa, a tu esposo, para que los dos juntos, unidos, hagan el uno para otro, sepan que hacer la prioridad. La mujer es ayuda idónea. Si la mujer veía que Adán se iba a salir de la autoridad, la obligación de ella era meterlo a la autoridad. Si Adán veía que la mujer lo quería sacar
de la prioridad de Dios, a Adán decía, no mujer, eso no nos mandó a hacer Dios, vente. ¿Qué sucedió cuando la ayuda idónea sacó de la prioridad a Adán? Ay, ¿qué sucedió? Ya sabemos. Todo lo que habían tenido por gracia, todo lo que habían tenido por añadidura, ahora tenían que trabajar por ello. Eso no es la imagen de Dios. Eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros guardemos su prioridad, y una vez que guardemos su prioridad, las cosas te van a seguir viniendo por añadidura. Es importante que nos quedemos en la prioridad de Dios. No te muevas fuera de la prioridad de Dios. Nosotros, de verdad, nos casamos, se casa mi hijo, yo sigo queriendo a mi hijo, es mi hijo. Pero la prioridad de mi hijo es su esposa, yo ya no cuento. Si me invitan a su casa, voy. Yo no voy a llegar y decir, mira Mike, si pusieras esto ahí se te miraba mejor. ¿Por qué dejas que tu esposa haga esto? No, porque yo conozco cuál es la prioridad de él como esposo. Yo ya no cuento. Amén. Si yo todavía estuviera con su mamá y su mamá me dijera, ¿sabes qué? Traigamos a vivir con nosotros. No, esa no es la prioridad. La prioridad es que esté lejos de aquí. Allá. Yo no me voy a salir de la prioridad de Dios. Igual con mis hijas. Amén. Llego, me siento y si me invitan un vaso de agua lo recibo. Pero yo no agarro y manejo su casa como a mí me plazca. Porque yo sé que ya no soy la prioridad de ellos. Yo tengo que conocer que ya no soy la prioridad de ellos. Ellos tienen una prioridad, su esposa y su esposo. Y mi responsabilidad es que ellos vean que yo tengo, aunque son mis hijos, nunca van a dejar de ser mis hijos, pero ellos saben que yo tengo una prioridad, Mister. She's my number one priority in life. Nobody else. No my kids, no my grandkids, but her. Amen. Ella también. Jordan no es su prioridad, la prioridad soy yo. Vamos, lo visitamos con gusto, con gozo, pero nunca le damos órdenes, nunca decimos, haz esto, haz aquello. ¿Por qué tu mujer llega tarde? ¿Por qué trabaja? No, vamos y calladitos nos vemos bien bonitos. Amén. Porque yo tengo que saber cuál es mi prioridad. Yo tengo que saber y enseñarles a ellos su prioridad. Por eso compro, como ellos hablan inglés, compro libros como estos y se los envío. Les acabo de enviar el parentesco del reino de Dios y se los envié. Les voy a enviar ese que acabo de leer. Está tremendo, te lo recomiendo. Ojalá que hubiera en español. Ahí habla muchas cosas para edificar un matrimonio sólido en los principios de Dios. Amén. Así de que si nosotros conocemos este principio tan importante, dejará el hombre a padre y a madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Si yo entiendo este principio, voy a entender el principio cuando Jesús vino y dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que tú quieras, ¿cómo te van a venir? Por añadidura. Pero si yo no entiendo este principio de Génesis 2:24, dejará el hombre a padre y a madre. Si yo no entiendo ese principio, y muchos cristianos no entienden ese principio, se van a seguir divorciando, van a seguir en adulterio, van a seguir en fornicación, pastores yéndose con sus secretarias y todas esas cosas que se ven. Porque no entienden este principio. Pero cuando entendemos este principio, yo sé que tengo que poner la prioridad en orden. Si yo tengo este principio de matrimonio como una prioridad, yo no me voy a casar, o yo me hubiera casado con la que yo quisiera, pero cuando Dios me dijo, esa negrita es tu esposa, yo dije, amén. Y esa negrita es mi esposa. The best.
Baby, baby. Baby, baby. ¿Por qué? Porque Él fue el que me dijo. Amén. Él fue el que me dijo. Gracias, Señor. Y si Él fue el que me dijo, es mi prioridad. Y todo lo que venga between us para romper la prioridad, no lo voy a aceptar. Porque vienen muchas cosas para romper el principio y la prioridad. Pero tenemos que balancear y saber la prioridad en nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo yo le doy a ella? ¿O le doy más tiempo a la iglesia que a ella? ¿O más tiempo al teléfono que a ella? ¿O más tiempo a mis hijos? Ahorita vengo, mis hijos me invitaron a comer, tú quédate aquí. ¿A quién le estoy dando la prioridad? A mis hijos en vez de a mi esposa. Si mis hijos me invitan, derribamos. Mis hijos me invitan a mí, invitan a ella. Si su hijo nos invita a la Florida y paga el boleto, no me invita a ella, nos pagan a los dos, nos invitan. ¿Por qué? Porque esa es la prioridad. Amén. Y nosotros garantizamos una cobertura. Nosotros garantizamos la protección divina de Dios cuando estamos y nos mantenemos en su prioridad. Lo vemos en Génesis. Adán se salió de la prioridad de Dios. ¿Qué sucedió? ¿Dios les envió eso o fue decisión de ellos? Decisión de ellos. ¿Cuál es tu decisión? ¿Hacerlo a tu manera o a la prioridad de Dios? No culpemos a Dios de que nos va mal. Ay, mi matrimonio, no es tu matrimonio. Eres tú que nos sigues la prioridad. Amén. Amén. Seguimos. Dios, el creador del cielo y de la tierra, tiene un maravilloso plan para cada uno de nosotros. Si nosotros entendemos, comprendemos, creemos en su propósito, vamos a obtener las cosas por añadidura. Y vamos a estar buscando de hacer las cosas por nosotros mismos. Mira la diferencia. Si yo me salgo de la prioridad de Dios, yo voy a buscar hacer las cosas a mi manera. Si tengo 2 trabajos, puedo comprar 2 casas, una casa. Ojalá, y si me aumentan el trabajo, ya sé qué voy a hacer. Voy a poner en mal aquella, y me voy a poner en una posición y voy a ganar mucho. Lo estoy haciendo a mi manera, fuera de la prioridad de Dios. Pero cuando yo me muevo en la prioridad de Dios, Él es el que me va poniendo en un mejor trabajo. Él es el que va trayendo las cosas por añadidura. Por eso Jesús viene y nos dice, busca primeramente el reino. Cuando tú buscas el reino de Dios, vas a dejar de hacer las cosas a tu manera. Y vas a aprender que las cosas del reino vienen a ti por añadidura. Las iglesias están metidas en buscar miembros. Dios vino a buscar ciudadanos. La voz de un ciudadano tiene más poder que la voz de un miembro. Y tú eres ciudadano de un reino. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que dejar de buscar y obtener las cosas por nosotros mismos. En Jeremías 29:11, la palabra nos dice, yo sé los planes que tengo para ti. El Dios creador del cielo y de la tierra te dice, yo sé los planes que tengo para ti. Amén. No los cambies, porque yo sé los planes, los pensamientos que tengo para ti acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Entonces, cada pensamiento, cada plan que Dios tiene para mí, antes de dar un paso, tengo que ir a buscar cuál es la prioridad de Dios. Jesús lo simplifica todo y dice, busca primeramente mi reino. Cuando buscamos el reino de Dios, ¿qué es buscar el reino de Dios? Yo tengo que buscar cómo funciona el reino de Dios. Yo tengo que buscar, indagar y preguntar por qué Jesús en 3 años y cacho que les predicó a sus discípulos, les habló a sus discípulos, habló más de 100 veces del reino de los cielos y del reino de Dios. Porque el reino de los cielos, el reino de Dios, tiene la prioridad que tú y yo necesitamos, tiene todas las cosas. Todas las cosas. Todo lo que el reino tiene te van a venir a ti, no por tu capacidad, no por tu inteligencia, no por tu conocimiento,
sino por poner en orden tu prioridad. Cuando tú buscas primeramente el reino, actúas en la prioridad de Dios. Hermano, vives una vida plena en Dios, en la cual tú no tienes a veces que orar por cosas, esas te vienen por añadidura. Cuando te sales de la prioridad de Dios, constantemente oras, constantemente pides, constantemente ayunas, constantemente buscas quien te haga guerra espiritual y que ore por ti, porque lo están haciendo a la manera. Pero cuando conoces la prioridad de Dios, tú solamente buscas el reino de Dios y toda la justicia que el reino de Dios tiene, y las cosas empiezan a venir a ti por añadidura. Cosas que tú ni buscas, cosas que tú ni siquiera pediste, te empiezan a venir por añadidura. Nosotros como padres, ¿verdad? Todos tenemos hijos, somos padres, queremos y pensamos lo mejor para nuestros hijos y cómo nuestros hijos vivan mejor, ¿no es cierto? Son nuestro Padre Celestial es igual. Es igual. Quieren lo mejor para nosotros. Nosotros como padres, si tu hijo te pide algo, tírame la basura y te doy $10. Y si no lo hace, no le das $10. Nuestro Padre espiritual nos dio una prioridad. Búscame primero a mí. Yo soy tu pastor y nada te va a faltar. Amén. Así de que cuando buscamos su prioridad y venimos a Él, nunca nos va a faltar nada. Nos dice claramente en Jeremías 29:11 cuáles son los planes de Dios. Cuando sabemos en su palabra cuáles son sus planes, nosotros tenemos que buscar siempre su prioridad. Podemos hacernos una pregunta a nosotros mismos. ¿Cuál es la prioridad de Dios en mi vida? Hasta ahorita todavía no sé cuál es la prioridad de Dios en mi vida. ¿Qué será la prioridad de Dios en mi vida? ¿Qué será la prioridad de Dios en mi vida? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué Dios? Pues bien fácil. Lo vimos ya en Génesis. Ahora Jesús nos dice, busca primeramente el reino. Que esa sea tu prioridad. Cuando tú buscas qué es el reino, qué el reino tiene, te ubicas en la prioridad de Dios y empiezan a venir las cosas para añadidura. ¿Quieres ir a predicar? Te viene por añadidura. ¿Quieres ir al campo misionero? Te viene por añadidura. ¿Quieres ir a orar por hospitales? Te viene por añadidura. Cuando buscas primeramente el reino de Dios. Amén. Ok. La prioridad de Dios está en saber y conocer cuáles son sus planes. Y en los planes y en la prioridad de Dios, hermano, todo lo que Él te mande hacer, no tienes que estresarte, no tienes que sudar, no tienes que trabajar duro para hacerlo. Porque cuando tú vienes a la prioridad de Dios y conoces el reino, lo que el reino tiene, todo lo que tú necesitas, aún para trabajar en la obra de Dios, te viene por añadidura. Amén. Muchas veces yo le doy la gloria y la honra a Dios que mensajes como este, yo nunca estudio libros, leo libros y leo la Biblia, sí, pero nunca he ido a seminarios a estudiar teología ni nada de eso. Medito la palabra de Dios, he aprendido a salir. La palabra de Dios dice que nos da habitaciones llenas de paz. Ahora en este tiempo que he vivido allá, me doy cuenta por qué me envió allá. Hay mucha paz, me salgo a caminar. En los parques de la universidad que está al lado, está todo silencio, no hay carros, me salgo a caminar, miro al cielo, medito, y cuando medito, puedo sentir y escuchar cuando Dios me dice, yo tenía un mensaje, tengo un mensaje que no he podido dar, que se llama, ¿qué es ser un embajador? No lo he podido dar. ¿Te acuerdas de cuándo estamos hablando de eso? No lo he podido dar. Y yo le dije, ok, este viernes yo me salí a caminar y dije, Señor, yo creo que este viernes, pues no tengo mucho, ese mensaje ya lo tengo ahí. Caminando yo ahí por los parques de la universidad, me dice, no, ese mensaje está muy profundo. El domingo yo voy a enviar gente, tanto en el servicio de la mañana como el de este,
y tú les vas a hablar lo que yo te voy a decir. Ok. Caminando me empieza a hablar, llego a la casa, me pongo a escribir una parte. Ayer en la mañana me acordé, me levanté, me recordó, me dijo, termina, porque no has terminado, y vine a continuar. ¿Por qué? Porque Él conoce tu acostar, Él conoce tu salida, Él conoce tu despertar, Él conoce todo y nos conoce a nosotros, y Él quiere que sepamos cuál es su prioridad. Cuando tú y yo entendemos cuál es su prioridad y la practicamos, la vivimos, tu vida va a cambiar por siempre. Tu vida va a cambiar por siempre. Amén. En Génesis, ya leímos Génesis 2:8, Él hizo todo, Él construyó todo, los árboles, todo, río, para que tú tuvieras todo. Los planes de Dios desde Génesis fueron que tú obtuvieras todo sin sudar, sin trabajar marchas forzadas, sin llenarte de trabajo. Ya lo tienes todo. Claro que tenemos que trabajar, pero el trabajo no es el lugar donde te pagan. El trabajo es el lugar donde tú desarrollas tu don y te pagan por tu don. Donde tú trabajas, tú le pones precio, ellos no te ponen precio, porque Dios te capacitó, te dio un don para que tú desarrolles el potencial donde tú trabajas. El día que tú les digas, me voy de aquí, te van a triplicar el sueldo, porque te están pagando por tu don. Pero como no te has dado cuenta, piensas que estás trabajando solamente para sobrevivir, porque ese es el plan que el enemigo tiene, que trabajes muchas horas y nomás te tienes sobreviviendo. Pero cuando tú descubres tu don, porque sigues la prioridad de Dios, te van a triplicar el sueldo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios hizo todas las cosas, y cuando nosotros seguimos su prioridad, no tenemos que sudar por nada, ni por tener un mensaje que voy a predicar, que voy a hacer, voy a estudiar, voy a escuchar videos de un pastor fulano, sultano, y lo voy a copiar. No. Cuando tú estás en la prioridad de Dios, Él te habla y te dice, dile esto a mi gente, dile esto a mi pueblo. Estos mensajes han salido de esa relación porque Dios quiere y quiere que entiendas cuál es su prioridad. En Génesis 2:8-14 leímos que Él ya hizo todo para que nosotros solo sigamos su prioridad para obtener todo. El hombre no tuvo que trabajar por nada, ya lo vimos, lo vuelves a leer en Génesis del 8 al 14. El hombre no tuvo que trabajar por nada, Dios creó todo para el hombre. El hombre solo tenía que hacer la prioridad de Dios. Amén. En el verso 15 al 17 le dijo, guarda mi prioridad, porque todo lo que necesitas está aquí en el Edén. Lo vemos en Génesis 15-17, estaba ahí y lo puso ahí, esto es tuyo, solamente guarda mi prioridad. Cuando nosotros guardamos la prioridad de Dios, nosotros vivimos de lo que Dios ya creó. Nomás voltea a tu alrededor, todo Dios lo creó para ti. En el Salmo 115-16 dice, los cielos son de Jehová, y la tierra se la ha dado a los hijos de los hombres. Toda la tierra es tuya. Así que tú tienes derecho de estar este corona, echarlo fuera, que no esté en tu propiedad, porque esta es propiedad de Dios, no es propiedad de Él. Amén. Amén. Ok, nosotros, hermanos, no tenemos que afanarnos por nada. No tienes que trabajar mucho, ni siquiera te tienes que preocupar de nada. Solamente tenemos que entender la prioridad de Dios y no salirnos de ella. No dejes que nada ni nadie te saque de la prioridad de Dios. La prioridad de Dios es un principio elemental, es el más importante para obtener todo. Tenemos que tomar cuidado de todo y de todos, que no nos desvíen de la prioridad de Dios. Tenemos que tener cuidado de todo y de todos. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, todos. El pastor, los hermanos de la iglesia te pueden sacar de la prioridad de Dios. Ten cuidado de lo que escuchas y de quién escuchas, porque pueden amarte, pueden tener la mejor intención, pero tú no solamente tienes que conocer la intención del hermano del pastor,
tienes que entender el propósito. Porque puede funcionar que el propósito sea sacarte de la prioridad de Dios, o el propósito es meterte en la prioridad de Dios. Entonces yo tengo la responsabilidad de saber a quién estoy escuchando. Lo que este pastor habla me está sacando de la prioridad de Dios, pero lo que el otro habla me está metiendo en la prioridad de Dios. ¿A quién tengo que seguir? Al que te mete en la prioridad de Dios, obvio. Dijo Josué 18:3, dice: ¿hasta cuándo dejarás de ser negligentes? ¿Hasta cuándo vas a dejar que yo te dé lo que yo te prometí? Amén. Por eso tenemos que tener cuidado de todo y de todos, que no nos desvíen de la prioridad de Dios. Muchas personas desean obtener todo dependiendo de su propia habilidad. Buscan poder, posición, riqueza, fama, conocimiento. Hermano, es triste que el evangelio esté tan deteriorado. ¿Cómo es posible, hermano? Yo conozco, no te digo nombre, tenía una iglesia grande. Dejó la iglesia por irse a ser tesorero de una asociación de una iglesia. Entonces eso se mueve tanto dinero que si a mí, yo estoy aquí y me dicen, ¿sabe qué? Le ofrecemos un sueldo de 100,000 al año. Véngase como secretario de la asociación bíblica. ¿Qué voy a hacer? Me voy, aquí no gano, allá voy a ganar 100,000 al año. Mafia cristiana. Digo, yo no les que nos tiren piedras, ¿verdad? Tenemos que decir la verdad. Entonces, te sacan de la prioridad de Dios. Te sacan de la prioridad de Dios. Hace años, cuando empezamos, no sé si el pastor ahora les acuerdo, ya estaba con nosotros, o Sofi, hubo una iglesia de un ministerio de África que los conocía en Living Word, y me conocía un hermano de ahí y me decía, el pastor de Nigeria está poniendo una iglesia, tiene una iglesia muy grande en Nigeria, en el norte de Chicago. Fuimos, no sé si te acuerdas, Sofi, que fuimos. ¿Te acuerdas, pastor, que fuimos? ¿No? ¿Fue eso que fuimos allá a la Clark, por allá al norte? Que si los ayudaba a poner una iglesia así, en español. Y después me hablan y me dijeron, hey, te quieren agarrar para que tú seas el pastor de allá y te dan buen sueldo. Le dije a mi esposa, es una oportunidad. Y la ayuda idónea. ¿Ya le preguntaste a Dios? Terry, ¿para qué le pregunto a Dios si me van a dar un sueldo y acá no me dan nada? La ayuda idónea, pregúntele a Dios. Obedecí a la ayuda idónea, le pregunté a Dios. Porque yo había hablado, y me dijo, ¿sabe qué? Y el pastor me dijo, a lo mejor se acabó el tiempo con nosotros, está bien. Y después le tuve que hablar porque la ayuda idónea me dijo que orara. Fui y le pregunté a Dios, me dijo Dios, no, quédate donde estás. Y me quedé donde estaba. Ahí voy con mi pastor Winston, fíjense que Dios me habló. Me dijo, amén. ¿Ok? Por eso tenemos que tener cuidado que no nos saquen de la prioridad de Dios. Muchas personas desean obtener todo dependiendo en su propia habilidad. Buscan poder, posición, riqueza, fama, reconocimiento. No les importa a quién dañen, o maten, o mienten, o destruyan. O cuántas familias se están separando o destruyendo por el afán de ser alguien en la vida. Lo vemos eso día a día, ¿sí o no? Luchan con su propia capacidad y con su propio conocimiento. Y están dejando la prioridad de Dios como lo menos importante. Es tremendo, hermanos. Si cada matrimonio cristiano comprendiera la prioridad de Dios, no hubiera divorcios entre los cristianos. Pero han dejado la prioridad de un lado. Por eso vemos tantas cosas. Amén. Muchos siguen sin entender, y si no entienden, no pueden aplicar la prioridad de Dios. Tú y yo no podemos aplicar algo que no entendemos. Tampoco podemos aplicar algo que nunca nos enseñan. Dios y su palabra es la brújula para conocer, entender y aplicar la prioridad de Dios. Cuando aplicamos la prioridad de Dios, así vamos a tener las cosas por añadidura. Nos dice Mateo 6:33, mas buscar primeramente la prioridad de Dios y todas las cosas te van a ser añadidas. Eso dice Jesús, ¿verdad? Jesús nos dice que la prioridad número uno para obtener todo lo que deseamos
es buscar el reino, dedicar tiempo en saber qué es el reino, qué es lo que el reino tiene para mí, cómo yo lo puedo obtener. Buscar conocer el reino es la máxima prioridad en la vida del creyente. Si ya estás cansado de trabajar muchas horas, has estado lleno de problemas, tu familia se está cayendo a pedazos y eres un creyente, asistes a la iglesia y las cosas no cambian, se ponen peores, decides no venir más a la iglesia, que al cabo las cosas no cambian. O solo voy a ir cuando tenga tiempo. Eso que te pasa no es el plan de Dios y nunca ha sido el plan de Dios. Cuando conocemos la prioridad de Dios, vamos a ir practicándola, entonces vamos a ir comenzando a experimentar que las cosas van a comenzar a venir a ti por añadidura. Tú ya no las tienes que buscar, no te tienes que afanar por ellos, mucho menos tienes que descuidar tu prioridad. Mientras tú y yo nos movamos en la prioridad que Dios nos dijo, las cosas van a seguir fluyendo por añadidura. Mateo 18, 28 y 29, Jesús se refería a un grupo de personas que lo seguían, que querían cosas de Él, y Jesús veía el cansancio de las personas. Jesús miraba que las personas estaban luchando en hacer y obtener algo por su propia fuerza, por su propia capacidad, por su inteligencia. Entre ellos lo seguían los fariseos para buscar en qué se equivocaba, pero no, lo que ellos miraban era cómo este hombre sin letras sabía tanto. Y miraba que estos hombres, todas las personas buscaban algo de él, pero él les enseñó la prioridad. Y él les dijo en Mateo 11, 28, venid a mí los cansados y los trabajados, y yo los haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Les voy a quitar ese yugo. ¿Por qué? Porque miraba a tantas personas. ¿Cuántos cristianos no conoces que están cansados, que están fatigados, que están orando, no dejan de orar, no dejan de ayunar, y ya se acabaron las rodillas de orar y no han recibido nada? Porque lo están buscando en sus propias fuerzas. Pero cuando lo buscan en su prioridad, las cosas les vienen por añadidura. Solamente es cambiar el chip, solamente es cambiar nuestro estilo de vida. Cambiar y decir, ok, Señor, perdóname, por años no estaba siguiendo la prioridad, pero hoy voy a entrar a tu prioridad. Voy a comenzar a escarbar, a buscar, a indagar qué es lo que el reino tiene. Porque una vez que yo sepa lo que el reino de Dios tiene, ya no me voy a preocupar, ya no voy a estar cansado, ya no voy a estar afanado, ya no voy a estar enfermo, ya no voy a estar estresado, ya no voy a estar deprimido, porque todo me va a venir por añadidura. Amén. Ahí en ese Mateo 11, 28 y 29, Jesús le estaba hablando a personas que tenían muchos afanes. Y los afanes solo habían logrado cansancio, fatiga. Amén. Por buscar y obtener las cosas con su propia habilidad. Mientras estemos en el mundo, somos expuestos a no seguir la prioridad de Dios, que es lo más importante. Estamos en el mundo, ves las cosas que el mundo tiene y el mundo te atrae, ¿verdad? Por el mundo, el plan del mundo, Jesús nos dice en Juan 10:34 que va a venir el príncipe de este mundo y él no tiene nada conmigo. Al contrario, nos dice en Colosenses 1:13, yo te redimí del poder de la potestad. Te saqué del poder de las tinieblas y te traje al reino de mi amado Hijo, para que en este reino consigas, veas cómo se mueven las prioridades y las cosas que tú anhelas, las cosas que tú buscas, que tú deseas. Ni siquiera tienes que trabajar por ellas, solamente investiga cómo trabaja el reino y las cosas te van a venir por añadidura. Amén. Mientras estemos en el mundo, somos expuestos a no seguir la prioridad más importante para obtener del reino de Dios. Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor, Jehová es su pastor, Y nada le faltará. no te afanes por nada.
si escogiste y decidiste que Jesús sea el Señor de tu vida. No te tienes que afanar por nada, porque Él es tu pastor y nada te faltará. Amén. Adán, ya vimos al principio, se desconectó de la prioridad de Dios y de tener todo, ahora tenía que trabajar para sobrevivir. Eso es lo que el mundo tiene. El mundo te da trabajo para que sobrevivas, mientras Dios te dio todo en abundancia. El mundo te da un trabajo para que sobrevivas y ahí la vayas pasando. Entonces, el mundo, su afán es desconectarte de la autoridad de Dios, de la prioridad de Dios, para que dependas de Él. Y Él le conviene esa desconexión para que tú pierdas tus añadiduras que Dios. Imagínate, está el mundo, está Dios. Dios te dice, todo lo que tú quieras mientras estás en la tierra, los 100 años de vida que vas a tener, los vas a tener por añadidura. El mundo suelta el coronavirus para que tengas miedo y te mueras. Aleluya. Y tú corres asustado. Claro, nosotros tenemos que usar fe y saber que la prioridad de Dios no puede tocar ni a mí ni a mi casa. Amén. Si nos movemos fuera de la prioridad de Dios, escucha esto, si tú y yo nos movemos fuera o lejos de la prioridad de Dios, nos vamos a mover lejos de las añadiduras. Los afanes te van a sacar de las añadiduras. ¿Cuál es mi afán? ¿Qué es lo que me mantiene lejos de mi añadidura? Tengo 10, 20 años de cristiano. Sigo esperando que Dios me sane. Sigo esperando que se manifiesten sus añadiduras. ¿Me puedo hacer una pregunta? ¿Tengo mi prioridad en orden o estoy en mis propias prioridades? Dios, su palabra, garantiza que por fe cada añadidura te sigue, ni siquiera la tienes que buscar. Cuando mi prioridad está en el orden establecido por Dios, las añadiduras vienen a mi vida. Tenemos que entender ese principio que es de Dios. Y nos lo dice Jesús en Marcos 17. Estas señales te van a seguir a ti porque tú crees. No las tienes que buscar. No te tienes que afanar por ellos. ¿Qué quieres? ¿Una ayuda idónea? Esa señal te va a venir. Búscalo en el reino. ¿Qué quieres? ¿Un esposo ejemplar? ¿Un esposo que sea tu ayuda idónea? Búscalo en mi reino. Conéctate a las prioridades del reino y vas a ver que eso que tú quieres, ni siquiera tienes que orar, no tienes que ayunar, no te tienes que afanar, te va a venir por añadidura. Yo menciono que el ayuno y la oración, pero el ayuno y la oración son importantes. Es tu tiempo con Dios. El ayuno debe ser un tiempo privado entre tú y Dios, porque es el que te purifica y te santifica y te mantiene meditando en la palabra de Dios. Amén. Pero el ayuno no es para que tú lo hagas para que Dios se mueva. Lo único que hace mover a Dios es tu fe y que tú conozcas las prioridades. Amén. Cuando mi prioridad está en el orden establecido por Dios, las cosas me siguen por añadidura. Lo vimos en Marcos 16, 17. Jesús nos enseña que cuando ponemos su prioridad de Dios como lo más importante, las añadiduras nos siguen. Las añadiduras no son para los que tengan muchos años como creyentes. Amén. Las añadiduras no son para los que tienen muchos años como creyentes, o para pastores, o para apóstoles, o para profetas. Las añadiduras, ya lo vimos en Marcos 16, 17, estas señales seguirán a quienes, a los que creen. Las añadiduras no son para los que estudiaron o tienen teología. Las añadiduras es para ti si crees. Estas señales seguirán a los que creen, no a los que tengan título. Esas señales seguirán a los que creen. Si yo tengo la prioridad de Dios en orden y yo creo que todo me viene por añadidura, voy a entender lo que Mateo 11, 29 nos dice. Ya no voy a estar cansado, ni afanado, ni estresado. Amén. Venid a mí los cansados, los estresados y los trabajados. Yo los voy a descansar.
Cuando yo entiendo que la prioridad de Dios es lo más grande en mi vida, ya no voy a estar afanado, ya no voy a estar estresado, ya no le voy a tener miedo al corona, que suelten los coronas que quieren, que a mí no me va a tocar. Ahora, este corona está diseñado para destruir la creación de Dios. Dios no lo envió. Lo envió un hombre que está contra Dios y que tiene mucho poder, dinero. Hombres quieren controlar el mundo con dinero. Y tú como creyente, nacido de nuevo, que Dios te dio toda autoridad y poder para que tú gobiernes la tierra, ¿estás dejando que los hombres con dinero gobiernen la tierra? Algo hay malo con esa imagen. Tú tienes el poder y la autoridad. Ahora, el miércoles les decía, los hombres con mucho dinero que mandaron este coronavirus y están regalando inyecciones y todo eso para controlar la creación de Dios, tienen tanto poder que tú te quedas con miedo. En el reino de Dios, en el mundo, el dinero es el tipo de cambio. Cuánto dinero tienes es el poder que haces en el mundo. En el reino de Dios, el tipo de cambio es la fe. Cuando tú vas desarrollando una fe y vas creando una fe, puedes parar todos los ataques del diablo, del enemigo, incluyendo este virus. Porque la fe es más poderosa que todo el dinero que puedan tener el que hizo este virus y el que estén todos los días en laboratorios buscando cómo destruir la creación de Dios. Tú no sabes y nunca te van a decir que ellos están creando en esos laboratorios. Tú no sabes qué hay atrás de la nacin. Tú te lo tomas porque te duele la cabeza. ¿Qué hay atrás del Tylenol? Tú te lo tomas porque te duele la cabeza. Tú no sabes qué hay atrás de eso. Tú crees a lo que lo hicieron. Pero en el mundo vamos a ser afligidos. Pero no teman, porque ¿quién venció al mundo? Mientras ellos están haciendo clones o haciendo inventos, robots y todo, nunca nadie de ellos va a resucitar después de 3 días de muerte. Nunca. Ninguno de ellos. Con todo el dinero que tengan y quieran dominar el mundo con virus, nunca uno de ellos va a resucitar. El día que ese hombre que soltó el coronavirus se muere y se va al infierno. Nunca va a resucitar. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores murió y al tercer día, ¿qué hizo? Resucitó. Lázaro murió a los 4 días. ¿Quién lo trajo? Jesús. La fe del Hijo de Dios. Tienes que saber que la fe es lo más poderoso que tú y yo tenemos en la tierra como hijos de Dios. Amén. La prioridad de nosotros, vamos a seguir. Cuando nosotros nacimos de nuevo, déjame brincar algo. Cada síntoma de dolor o enfermedad es causada por el estrés, por las preocupaciones o por los afanes. ¿Cuántas mujeres no se mueren prematuramente porque el esposo las estresa o están enfermas? Viven una vida estresada porque el esposo tiene el típico, en verdad los mexicanos somos machos, parranderos y jugadores. Aleluya. Entonces, por tener ese principio, la mujer vive estresada y se muere joven. ¿Quién la mató? Ella misma, por su estrés. Cada vez que sientamos un síntoma, tenemos que retomar los principios de la prioridad. Cuando nacimos de nuevo, debemos de saber y entender el tiempo pasado de la palabra de Dios. El viernes, el grupo de hermanos que están viniendo a predicar aquí, estaban enseñando el tiempo pasado de la palabra de Dios. Cuando tú y yo nacemos de nuevo, tenemos que saber y entender ese principio. Cuando nosotros entendemos el principio del tiempo pasado de la palabra de Dios, eso nos va a ayudar a desarrollar la prioridad de Dios en nuestras vidas. Veamos en Isaías 53, 4 y 5. Él llevó, amén. ¿En qué tiempo está? Isaías 53, 4. Él llevó, pasado. Es tiempo pasado de la palabra de Dios.
Tú naciste de nuevo y si tú tenías diabetes, la diabetes se fue. Ya no tienes que, oren por mí porque tengo diabetes. Oren por mí porque tengo, ¿cómo se llama eso? Que se enferman los riñones. Oren por mí porque tengo un corazón enfermo. No, una vez que tú vienes a Cristo, tú eres nueva criatura y a partir de ese momento Él se llevó, ya no se va a llevar nada, Él ya se llevó. Se llevó todas las enfermedades. Él va a sufrir por ti, no, Él ya sufrió. La palabra de Dios está en tiempo pasado, Él ya sufrió. Sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos azotado por herido de Dios y abatido. Verso 5. En el verso 5 también habla en pasado, porque dice, mas ser herido va a ser. No, ya fue herido por tus rebeliones. Ya fue, o sea, Él ya fue. Yo tengo que entender, yo no tengo que ser rebelde con la palabra de Dios. Si a mí me molesta que hablen tanto del reino de Dios, si a mí me enoja escuchar del reino de Dios, estoy siendo rebelde. Todavía no he entendido que Jesús en su cuerpo se llevó mi rebeldía. Dice, molido va a ser por nuestro pecado. No, molido ya fue. El castigo para que tú y yo tuviéramos paz, Él fue castigado. No va a ser, ya fue. Amén. La prioridad de Dios es que vivas dentro de estos principios, conceptos que Él hizo para ti. Mi prioridad y la prioridad tuya es creer estos principios, buscar estos principios, entenderlos, meditarlos y aplicarlos. A eso es lo que Jesús se refiere cuando dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que la gente dice, Él nos enseña en Mateo 6, 25 al 32, y todas estas cosas que la gente busca con afanes, a ti te van a venir por añadidura. Tan sencillo que nos las hace Dios. ¿Por qué? Porque Él ya hizo todo para nosotros. Amén. La prioridad de Dios es que vivamos dentro de esos principios, conceptos que Él hizo para ti. Mi prioridad y la tuya es creerlos, buscarlos, entenderlos, meditarlos y aplicarlos. Tenemos que separar los afanes de nuestra vida. Si nosotros no separamos los afanes de nuestras vidas, ¿cuál es tu afán? Si no separo el afán de mi vida, mi afán me va a separar de mis añadiduras. Mi afán me puede separar de mis añadiduras. Si no podemos tener las añadiduras, es porque la prioridad no está en orden. Jesús nos enseñó que los afanes nos mantienen lejos de las añadiduras. En tu tiempo, lee y medita Mateo 6, del 25 al 32. Ahí Jesús nos explica que los afanes nos mantienen lejos de las añadiduras. Es una verdad. Es una verdad. Mi bendición más grande que está ahí, mi esposa, my major blessing in my life. Si yo, como ayer sábado, yo pude haber hecho otra cosa, me voy con mis amigos a jugar fútbol, la dejo sola. No, pasamos horas juntos, nos fuimos aquí, nos fuimos allá y estuvimos en casa juntos. Porque es mi prioridad. Sí me gustan otras cosas, pero ella es mi prioridad. 12 años, 12 years. 13 and 29. Por 13 años ha sido mi prioridad. Amén. Agosto 29. 13 años. Ha sido mi prioridad. Y va a ser mi prioridad hasta que la muerte nos separe. Va a ser mi prioridad hasta que la muerte nos separe. Si vienen cosas entre los dos para sacarnos de la prioridad, claro que sí. Amén. Pero Jesús nos enseña que los afanes, Terry, yo tengo que trabajar. Ya Dios me dijo que no trabajara. Yo tengo que trabajar. Un afán me puede sacar de la prioridad de Dios. El dinero es bueno. El dinero es bueno, pero es mejor cuando te viene por añadidura, lo gozas más, porque no sudaste por ello. Dios te lo da. Amén. Dios
Dios te lo da. Y cuando Dios te lo da, no te duele dar para Dios. Das con gozo, das con amor, porque esa semilla va a traer a otros más. Pero cuando trabajamos y sudamos, nos duele dar, porque lo obtuvimos en nuestra propia habilidad. Amén. Recordamos a Adán, cambió la prioridad de Dios por la suya propia. ¿Qué le sucedió a Adán? Pero después vino Jesús, el segundo Adán, que a los 12 años, él en una sinagoga estaba ahí y les dijo, hey, en los negocios lo buscaron José y María, y les dijo, ¿por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi padre me conviene estar? Tenía 12 años de edad y ya sabía cuál era su prioridad. En los negocios de mi padre me conviene estar. La prioridad de Jesús a los 12 años era estar en el negocio de su padre. ¿Cuál es su prioridad? ¿Cuál es su prioridad? Jesús a los 30 años vivió y enseñó cómo vivir y obtener las añadiduras del Padre. Él obtuvo todo lo que él quería. Él no trabajaba, él dejó la carpintería. A lo mejor le ayudaba a José, no sé cuántos años se murió José, le ayudaba a la carpintería, pero no se afanó en el trabajo. A los 30 años llegó, le dijo, José, esposo de María, yo creo que a lo mejor ni le dijo porque él obedecía al Padre. Me voy a mi ministerio. ¿De qué vas a vivir, José? Jesús, tienes 30 años. Lo único que sabes hacer es ayudarme a hacer muebles. ¿De qué vas a vivir? Él conocía su prioridad. Cuando tú conoces tu prioridad, no te preocupas de qué vas a vivir. Porque la prioridad te vas a traer las cosas por añadidura. A los 30 años vivió, enseñó cómo vivir o obtener las añadiduras del Padre, sin afanes, sin preocupación, conocía su identidad. Tú y yo, hermano, somos hechos imagen y semejanza de Dios. Cuando conocemos nuestra identidad, no nos vamos a mover por los afanes. Jesús conocía quién le dio la autoridad para que las añadiduras te siguieran. Hermano, tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, y la palabra dice, estas cosas te seguirán cuando crees. ¿Quién te dio la autoridad o quién le dio autoridad para que las cosas te sigan? Dios, Jesús. Jesús nos enseñó todo para que las añadiduras nos sigan en nuestras vidas. A cada creyente las añadiduras nos tienen que seguir. Amén. Amén. En el reino de Dios las añadiduras te tienen que buscar a ti, te tienen que seguir. ¿Quién es el que ha cambiado la prioridad en tu vida? Uno mismo. Pastor Areli hablaba sobre el mensaje de dar de la mujer viuda. Su esposo era un hombre de Dios, ayudó a esconder a los profetas en 50-50, los alimentó, no era muy bueno en los negocios, quedó endeudado. Llegó el tiempo, vinieron por sus hijos, ella fue con el hombre de Dios, el hombre de Dios le dio instrucciones, pero la mujer todavía tenía mente de poquito. Ay no, ¿qué dirán si tengo mucho? Van a decir que estoy robando, van a decir que vendo drogas si tengo mucho. La mujer fue, solamente consiguió, porque el profeta le dijo, ve y trae vasijas, no muchas, no pocas, trae muchas. La mente de la mujer todavía estaba en poquito, consiguió a lo mejor nomás 10 o 20, cuando el profeta le dijo, consigue 1000 si puedes, y las 1000 te las va a llenar Dios. Pero a lo mejor se conformó, como muchos cristianos se conforman, con 20 vasijas. Se acabaron, ya no tienes más, no, ya no conseguí más. Ok, vende el aceite y con eso vive el resto de tus vidas. Paga a tus acreedores y vive. ¿Quién detuvo la bendición? ¿Dios o la mujer? No limites a Dios, no detengas su mano, no detengas sus bendiciones. Camina la prioridad y tú vas a ver cómo Él te va a llenar de bendiciones en abundancia. Amén. ¿A quién escuchas o qué doctrina estamos escuchando? Porque la doctrina que Jesús trajo fue la doctrina del reino de Dios. La doctrina del reino de Dios es la única que te garantiza las añadiduras. Lo dice Jesús. Si no te gusta hablar del reino, no te gusta escuchar del reino, no esperes añadiduras. Pero si te enseñan del reino de Dios, espera añadiduras. Amén. El reino de Dios es lo que te garantiza las añadiduras. Tú no las tienes que buscar.
ellas te vienen a ti. En el libro de Marcos 1, 23 y Marcos 1, 23. Esto es lo que tiene el reino de Dios. Amén. Marcos 1, 23. Sígueme, vamos a leer hasta el 27. Amén. Sígueme con atención. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. ¿Ves que a veces los espíritus inmundos te dan una orden a ti? ¿Quién tú eres? ¿A cuántas personas, incluyendo creyentes, este coronavirus dominó? ¿Dónde estaban los hombres y mujeres de fe? Cuando tú tienes la autoridad de decirle: cállate, espíritu inmundo, y sal de este país, sal de mi casa, sal de esta tierra. Esta tierra es de Jehová y Él me dio la autoridad para yo manejarla. Así de que sales de aquí. Con solo creer y atrevernos a hablar así, puedes cambiar las circunstancias. Amén. ¿Dónde nos quedamos? ¿En qué verso? 25, el verso 26. Y el espíritu inmundo, ese espíritu inmundo de virus, de la pandemia, se fue. Amén. Sacudiendo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos estaban asombrados de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esto? Que con autoridad manda y aún los espíritus inmundos le obedecen. ¿Qué doctrina trajo Jesús? ¿De dónde salieron los pentecostales, los de guerra espiritual? ¿De dónde salieron los bautistas, los presbiterianos y los luteranos? ¿De dónde salieron? ¿Qué doctrina trajo Jesús? La doctrina del reino de Dios. Y los fariseos, los que estaban ahí en la sinagoga: no, si nosotros sabemos más que él, este es hijo de un carpintero, este que sabe, no, pero trae una nueva doctrina. Sí, trae una doctrina que echa fuera todo demonio, echa fuera todo virus, la doctrina del reino de Dios. La única doctrina que Jesús trajo nos la dijo en Mateo 4:17, cuando dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús vino, operó en la prioridad del Padre, y así las cosas, las señales le seguían. ¿Verdad que sí? Y Él nos dice en Juan 1:12: a los que lo recibieron y creen en mi nombre, yo les doy autoridad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Él nos da esa autoridad. En Juan 14:12 dice que, en Juan 14, el que cree, el que en mí cree, dice Juan 14:12, el que en mí cree, las obras que yo hago, amén, Él las hará también. El que en mí cree. ¿Qué doctrina trajo Jesús? La doctrina del reino de Dios. Pero si tú prefieres seguir afanado en lo que el pentecostal dice, vas a estar dejando la doctrina del reino de Dios. Entonces allá no tienes poder, pero aquí sí tienes poder. ¿Cuál doctrina vas a seguir? La doctrina del reino de Dios, donde se te dio poder, autoridad. Amén. Hacer las cosas que Jesús hizo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Cuando seguimos la prioridad de Dios. ¿Cuál es la prioridad de Dios? Buscar primeramente su reino. ¿Qué tengo que buscar? Yo tengo que buscar cómo funciona el reino. Tengo que redescubrirlo en mi vida y pedir una revelación, y si es posible, perdón a Dios por vivir tanto tiempo en esa ceguera espiritual que la doctrina, la religión me enseñó, y ahora darle gracias porque me está enseñando esta doctrina del reino de Dios y estoy aprendiendo su prioridad. Y cuando yo aprendo la prioridad de Dios, ya no tengo que orar tanto y tanto. Claro que tengo que orar, pero tengo que orar la voluntad de Dios. Y hablando la voluntad de Dios, estoy haciendo la prioridad de Dios y las cosas me van a venir por añadidura. ¿Lo creen? Amén. ¿Lo reciben? Amén. Yo creo que sí estaban creyendo porque estaban bien atentos.
Amén. Gloria a Dios. Nos vamos a despedir. Gracias a los hermanos que estuvieron aquí, tanto en este servicio como el de la mañana. Los hermanos que se conectaron por Facebook Live. Gracias, compartan. Vuelvan a ver el video porque hay mucha enseñanza profunda ahí. Amén. Dios les bendiga. Gracias y hasta pronto.